No solo obligas a nuestro hijo a hacer todas las tareas del hogar y cuidar al niño, sino que ahora también vienes por nuestro dinero. Lárgate de esta casa, parásito miserable. Apenas traes $700. La voz de mi suegra era un grito agudo y penetrante, y su mano sujetaba un cuchillo de manera amenazante. El sudor frío que comenzó a correr por mi frente no se comparaba con la angustia que sentía en mi corazón. Había estado lidiando con el trabajo y el cuidado de mi hijo en lugar de mi esposo desempleado. Y ahora esto era el agradecimiento que recibía. No podía soportarlo más. Dejé las tareas del hogar, tomé a mi hijo y decidí regresar a casa de mis padres. Mi nombre es Emily, tengo 23 años y vivo con mi esposo, nuestro hijo y mi suegra. Mi esposo, Richard, fue un estudiante de último año en mi preparatoria, una estrella del fútbol admirada y presidente estudiantil. Cuando regresó a nuestro pueblo con un trabajo, me quedé sorprendida cuando se acercó a mí. Después de algunas citas, nuestra relación se volvió seria, incluso como adulto. Seguía siendo el novio guapo y encantador que todos envidiaban. Después de graduarme de la escuela técnica, descubrí que estaba embarazada, aunque el momento no era el ideal. Creí que aún podría tener una vida feliz con Richard y nuestro hijo. Sin embargo, mis sueños comenzaron a desmoronarse cuando discutimos nuestro futuro. ¿Qué te parece si nos mudamos a la casa de mis padres después de casarnos?, sugirió Richard. ¿Por qué? Yo esperaba que solo fuéramos nosotros tres con nuestro hijo. Será menos costoso si vivimos con mis padres. Pero si ambos trabajamos, podremos permitirnos un apartamento, ¿verdad? Bueno, mis ingresos este mes no son muy buenos. ¿Qué tan malos? Menos de $1,000. ¿Por qué es tan bajo? Dijiste que estabas trabajando en una empresa de ti. De hecho, dejé ese trabajo. Ahora estoy ganando algo de dinero en el casino y trabajando medio tiempo. ¿En el casino? ¿Por qué harías eso? Había dejado su trabajo en ti después de solo un mes. Si estás dispuesta a cubrir todos los gastos, está bien vivir en un apartamento. Su tono indiferente me inquietaba. ¿Era yo la única emocionada por nuestra nueva vida? Al notar mi ansiedad, Richard tomó mis manos y prometió: es solo temporal hasta que encuentre un mejor trabajo. Te haré feliz, Emily. Me encargaré de las tareas del hogar y el cuidado del niño mientras tanto. Confiando en sus palabras, nos casamos y nos mudamos a la casa de sus padres. Después de dar a luz, me dediqué por completo a cuidar a nuestro hijo, con la esperanza de un futuro mejor. Tanto Richard como mi suegra parecían contentos, y yo era optimista. Pero incluso después de que naciera nuestro bebé, Richard no hacía nada en la casa y pasaba su tiempo en el casino. ¿Otra vez al casino? ¿Y las tareas del hogar y el cuidado del niño?, le pregunté, recordándole su promesa incumplida. La respuesta de Richard fue un estallido furioso. No me digas qué hacer. Mi confusión creció cuando mi suegra llegó, atraída por el alboroto. ¿Qué está pasando aquí? Oh, es solo que Emily está ocupada con el trabajo y quiere que yo me encargue de las tareas del hogar y el cuidado del niño. ¿Qué? Eso es trabajo de una esposa. La ira de mi suegra era palpable. Richard nunca mencionó que había dejado su trabajo. En cambio, me pintó como la esposa perezosa que le empujaba todas las responsabilidades. Mi suegra, que al principio había sido amable, ahora me despreciaba después de creer sus engaños. Richard continuó con su trabajo a medio tiempo y sus visitas al casino, ganando alrededor de $700 al mes, que a menudo perdía intentando duplicarlos. Mientras tanto, yo cubría la mayoría de nuestros gastos de vida. Nuestras vidas se volvieron cada vez más difíciles sin que yo trabajara. Así que comencé a trabajar de nuevo después de dejar a nuestro hijo en una guardería. Afortunadamente, mis calificaciones como higienista dental me ayudaron a conseguir un trabajo rápidamente. Sin embargo, cada noche cuando llegaba a casa, me encontraba con las reprimendas hirientes de mi suegra. ¿Qué hora crees que es? Esto no es hora de juegos. Eres madre, pero actúas como si no tuvieras nada que hacer. Pon la cena en la mesa ahora. En su frustración, a menudo tiraba el periódico al suelo o, cuando estaba realmente molesta, incluso rompía platos. Su temperamento era volátil. Cualquier pequeña irritación podía desencadenarla. El miedo constante a lo que podría hacer a continuación me mantenía sumisa, pero equilibrar el cuidado del niño, el trabajo y las tareas del hogar me dejaba completamente agotada, tanto mental como físicamente. Llegando a mi punto de quiebre, decidí confrontar a Richard antes de que se fuera al casino una mañana. Richard, no puedo con todo yo sola. ¿Podrías ayudarme un poco con el bebé? ¿Qué? Te he dicho que estoy ocupado. Estoy buscando un nuevo trabajo. ¿Prefieres que me quede desempleado para siempre? Si eso sucede, estarías en problemas. Solo haz lo que debes hacer.
pero apenas estamos saliendo adelante. Estoy usando mis ahorros para cubrir nuestros gastos de comida. Los pañales son caros. Y tú no estás contribuyendo con nada de lo que ganas en el casino. Yo estaba cubriendo la mayoría de nuestros gastos de vida. Mi suegra había empezado a exigir $500 al mes para los servicios públicos, obligándome a usar mis ahorros, que se estaban agotando rápidamente. Incluso los gastos de comida estaban drenando mis fondos, que originalmente provenían de un trabajo a medio tiempo que tuve durante la escuela. Basta. ¿Cómo te atreves a responderme? Tienes mucho descaro para quejarte después de mudarte a mi casa. Richard, que usualmente era amable, se volvía irreconocible cuando se trataba de dinero o sus hábitos en el casino. Al escuchar el alboroto, mi suegra entró furiosa. ¿Qué pasa ahora? ¿Tu esposa se está quejando otra vez? Sí, lo está haciendo. Está exigiendo que yo haga las tareas del hogar y cuide al niño, además de pagar los gastos de vida. ¡Qué descarada, Richard! Deberías irte a trabajar. Cierto, me voy. Con eso, Richard se fue, tan pronto como salió por la puerta. La actitud de mi suegra se endureció. Tienes un descaro, empujando el cuidado del niño y las tareas del hogar sobre nosotros y exigiendo dinero. Deberías sentir vergüenza. No estoy exigiendo nada. Solo necesito un poco de ayuda porque es increíblemente difícil hacerlo todo sola. Debes estar malgastando dinero. ¿Eres descuidada con las finanzas? Mi suegra no entendía toda la situación. No sabía que Richard había dejado su trabajo y ahora pasaba todo su tiempo en el casino. Me dijeron que guardara silencio, pero ya estaba en mi límite. Richard no está contribuyendo con nada. Dejó su trabajo después de solo un mes y ahora pasa todo su tiempo en el casino. ¿De qué estás hablando? Richard siempre ha sido excepcional. Puede que haya perdido los exámenes de admisión a la universidad, pero consiguió un trabajo en una buena empresa. Dejó ese trabajo después de un mes y ahora pasa todo su tiempo en el casino. No puedo seguir sobreviviendo solo con mis ahorros. Eso es absurdo. Deja de inventar historias. Mi suegra se negaba a creerme. Los logros pasados de su hijo en deportes y academia eran su orgullo, y no podía aceptar que ahora estuviera desempleado y perdiendo su tiempo. Su rostro se puso rojo de ira mientras salía de la habitación, solo para regresar momentos después con un cuchillo en la mano. ¿Qué piensas hacer? Por favor, detente, grité, retrocediendo y abrazando a mi hijo con fuerza. Mi suegra avanzaba lentamente, con el cuchillo en la mano brillando de manera ominosa. Presionó la punta de la hoja contra mi garganta. Basta de insultos a mi hijo. Estás destruyendo la vida de Richard. No eres más que una parásita que vive de 70,000 miserables. Sal de esta casa. Sus crueles palabras me hicieron sudar frío. Cualquier pequeño movimiento podría haber puesto en peligro a mi hijo. Al ver mi miedo y mi rostro pálido, mi suegra pareció momentáneamente satisfecha y bajó el cuchillo. Bien, ahora entiendes. Incluso parásitos como tú no son bienvenidos en ninguna parte. Solo mantente callada y haz tus tareas. Con una última sonrisa de desprecio, se dio la vuelta y regresó a su habitación. Abatida por el alivio, me dejé caer al suelo. Mi hijo, al darse cuenta de que algo andaba mal, comenzó a llorar. Mientras lo consolaba, tomé una decisión. Ya no podíamos quedarnos en esta casa. La amenaza casual con un cuchillo era increíble, casi inhumana. Hasta ahora, me había dejado llevar por las promesas vacías de Richard después de cada estallido. Pensaba que necesitaba apoyarlo, que se derrumbaría sin mí, pero había llegado a mi límite. Lo más importante ahora era proteger a mi hijo. No podía criarlo en un ambiente así. A la mañana siguiente, el rostro severo de mi suegra me recibió con una orden inesperada. Emily, prepárate para el servicio memorial de mi esposo la próxima semana. Todos nuestros parientes estarán allí, así que asegúrate de que todo sea perfecto. Sin esperar respuesta, se fue a casa de una vecina. El próximo servicio memorial de mi suegro había sido el tema de mucha discusión. Richard y su madre habían planeado un gran banquete y recuerdos, y yo era responsable de los preparativos. Pero ya había tomado una decisión. Tan pronto como Richard y mi suegra se fueron, rápidamente empaqué lo poco que tenía, ropa, los juguetes de mi hijo y pañales, y salí de su casa. Al regresar a casa de mis padres, me encontré con sorpresa. Mi madre, conmovida hasta las lágrimas, me abrazó con fuerza, mientras que mi padre, usualmente sereno, estaba visiblemente enojado e insistió en que tomara tiempo para descansar. Esa noche, sonó el teléfono. Asumí que era Richard, cuestionando mi ausencia. Ignoré la llamada y bloqueé su número. A la mañana siguiente, Richard y mi suegra llegaron a casa de mis padres, golpeando fuertemente la puerta. Mis padres intentaron ahuyentarlos,
pero les dije que los dejaran entrar. Cuando abrí la puerta, Richard y mi suegra inmediatamente comenzaron una diatriba. ¿Cómo te atreves a irte sin decir nada? ¿Qué clase de esposa eres? ¿No es extraño desaparecer sin dar una explicación? Por favor, bájenle a la voz. Están molestando a los vecinos, respondí con calma, luchando por mantener mi irritación bajo control. Quería preguntarles quién era el verdadero problema. Al ver mi actitud serena, intentaron pasar a la fuerza, pero mi padre intervino. Vamos a llamar a la policía si esto se vuelve violento. Hablemos dentro, dijo con firmeza. Con mis padres presentes, comenzó la confrontación. ¿Por qué te fuiste sin decir nada?, exigieron. Llegué a mi límite, contesté. Estaba abrumada con el cuidado de nuestro hijo y mi trabajo, mientras ustedes no hacían nada para ayudar, a pesar de mis repetidas peticiones. Bueno, yo también estaba ocupado, replicó Richard. Ocupado en el casino. Como ya lo mencioné, nuestro hijo no va a casinos. Deja de esparcir mentiras, exclamó mi suegra. Era evidente que ella aún creía que Richard trabajaba en algún lugar respetable. Su visión de él como el hijo bueno le dificultaba aceptar la verdad. La ignorancia era, de hecho, una bendición. Entonces, suegra, ¿dónde cree usted que trabaja Richard? En una empresa de valores. Yo misma vi la carta de oferta, respondió con confianza. Llamemos a la empresa y confirmemos si Richard todavía trabaja allí. Eso debería aclarar las cosas. El rostro de Richard se puso pálido mientras balbuceaba. Espera un minuto. ¿Cuál es el problema? Si realmente trabajas allí, no debería haber inconvenientes. Bueno, eso es, ignorando su estado de nerviosismo. Llamé a la empresa de valores y puse la llamada en altavoz para que todos pudieran escuchar. Pregunté sobre el estado de empleo de Richard. Esa persona renunció hace varios años. Si mal no recuerdo, estuvo con nosotros apenas un mes. Mi suegra se quedó sin palabras, mientras Richard miraba hacia abajo, con los puños apretados de frustración. ¿De verdad renunciaste? ¿Por qué?, exigió ella. Porque era frustrante. El trabajo solo eran tareas meniales, y mi jefe me gritaba por cada pequeño error. Era acoso. Richard, ¿por qué no nos lo dijiste? ¿Qué has estado haciendo desde entonces? Estoy buscando trabajo. ¿Cuánto tiempo llevas buscando trabajo? No parece que estés recibiendo ofertas. ¿A cuántas empresas has aplicado? Quiero verificar. Bueno, no ha habido buenas oportunidades. Conseguiré un trabajo cuando encuentre una buena empresa. Pareces bastante confiado. Por cierto, estás trabajando a tiempo parcial ahora, ¿verdad? ¿Cuánto ganaste el mes pasado? $700. ¿$700? ¿No le dijiste a mi madre que Emily solo ganaba $700 y no podía mantenerse, así que tú la estabas manteniendo? Al parecer, Richard le había dicho a mi suegra que yo no estaba ganando nada. La verdad era que, como higienista dental, ganaba al menos $2,000 al mes. El rostro de mi suegra se puso rojo de ira mientras miraba a Richard con incredulidad. En ese momento tenso, la ira de Richard alcanzó su punto de ebullición. ¿Por qué estás haciendo esto? Es tu culpa por hacerme quedar como un tonto. Su orgullo estaba profundamente herido, y golpeó la mesa con frustración. Esto es difamación pública. Suspiré, conteniendo apenas mi frustración. Si quieres demandar, adelante, pero recuerda, contrademandaré por amenazarme con un cuchillo. Las demandas no son baratas. ¿Tienes dinero para eso? Richard chasqueó la lengua con irritación, dándose cuenta probablemente de que había gastado sus ganancias en el casino. Mi suegra estaba atónita por la revelación del desempleo de Richard. Me dirigí a ella directamente. He estado cubriendo todos nuestros gastos. Richard prometió que se encargaría de las tareas domésticas y del cuidado de nuestro hijo después de casarnos, pero no ha hecho nada de eso. Eso no es lo que me dijeron, exclamó mi suegra. Era evidente que ella había confiado ciegamente en la versión de Richard. Se había molestado cuando le pedí ayuda con las tareas y el cuidado del niño, e incluso me amenazó con un cuchillo. Ahora, de pie frente a mis padres y confrontada con las deficiencias de su hijo, se veía visiblemente incómoda. Suegra, usted tampoco ha contribuido económicamente. Hemos estado viviendo de mi ingreso todo este tiempo. No tengo ninguna intención de seguir apoyando esta situación. Quiero el divorcio. ¿Divorcio? No puede soltarnos eso de repente, protestó. Sí, es lo que busco, y espero compensación por el trabajo que he hecho y también la manutención del niño.
afirmé con firmeza. El rostro de Richard estaba lleno de pánico. No, eso es imposible. No puedo permitírmelo. Bueno, entonces deja de apostar y empieza a pagar, dije fríamente. Pero no puedo, no tengo trabajo. Me sorprendió la falta de previsión de Richard. No tienes trabajo porque eres demasiado selectivo con el tipo de trabajo que estás dispuesto a hacer. Si no estás dispuesto a hacer lo que sea necesario, encontrar empleo será un desafío. Mucha gente trabaja duro en condiciones difíciles para ganarse la vida. Dejar un trabajo por frustración o insatisfacción no te hará más empleable. La promesa de Richard de encontrar un trabajo parecía cada vez más irrealista. Haré que mi abogado se encargue del proceso de divorcio. Por favor, no me contactes más. ¿Qué se supone que haga? Esto es tan egoísta. ¿Qué pasará con nosotros? La ira de mi suegra se encendió ante mis palabras. Mantuve una expresión deliberadamente confundida y respondí con calma a su arrebato. No sé, averigüen cómo mantenerse. Mujer desalmada. ¿Desalmada? Tú eres la última persona que debería llamarme así. ¿Recuerdas cuando dijiste que yo era una molestia porque vivía con apenas 700 pesos al mes? De hecho, me pusiste un cuchillo en la garganta y me dijiste que me largara. Y ahora, la persona que gana esos 700 pesos está aquí contigo. ¿También le estás pidiendo que se vaya? Mientras hablaba, la rabia de mi suegra se intensificaba visiblemente. Se inclinó hacia adelante y me agarró del cuello. Basta, te dije que llamaría a la policía si la tocas. Mi padre intervino con fuerza, tirándola de mí, pero su furia no se apaciguaba. ¿Amenazas con un cuchillo y ahora violencia física? ¡Qué bárbaro! ¿No crees que es mejor no empeorar las cosas? Mi suegra me miró con resentimiento claro. Ignorándola, me dirigí a Richard. Esperaba que cambiaras, pero ya no puedo seguir esperando. Necesito proteger a nuestro hijo. Ya no seré una carga, me encargaré del dinero, las tareas domésticas y el cuidado del niño si regresas. ¿Te encargarás del dinero? ¿En serio? Aún con un presupuesto cuidadoso. Son más de $1000 al mes. ¿Puedes manejar eso? El rostro de Richard se volvió ceniciento. Nunca había ganado más de $1000 desde que dejó su trabajo. ¿Pero tengo la pensión de mamá? ¿Qué? ¿Así que ahora dependes de mi pensión? Incluso mi suegra se quedó atónita ante su absurda sugerencia. No tengo muchas opciones. Estoy trabajando a tiempo parcial y no puedo mantenernos. ¿Podemos llegar a un acuerdo? Mi padre, que había estado escuchando atentamente, finalmente habló. Richard, tú y tu madre han explotado terriblemente a nuestra hija. Si hubiera sabido qué tipo de persona eras, me habría opuesto al matrimonio. Me aseguraré de que ella nunca regrese a tu casa. Estoy rompiendo todos los lazos. Pero no puedo vivir sin Emily. Por favor, denme otra oportunidad, suplicó Richard. No seas absurdo. Ya estás planeando depender de ella. Un hombre que no tiene la determinación de ganarse la vida y mejorar la vida de su esposa no la merece. Vete ahora. Por primera vez, vi a mi padre perder la compostura. Su estallido de ira fue inquietante, y dejó a Richard y a mi suegra visiblemente temblorosos. Richard se arrodilló, con la cabeza baja en una exhibición patética. La imagen del hombre seguro y encantador que alguna vez conocí había desaparecido. Por favor, reconsidera, Emily, suplicó Richard, pero mis padres fueron resueltos. Habían tenido suficiente. Me niego a ser tratada como una sirvienta nunca más. Por favor, no me involucren en nada de aquí en adelante. Una vez que los escoltamos a la fuerza hacia afuera, cerramos la puerta con llave. Ellos golpearon y gritaron por un rato, pero huyeron cuando un policía que pasaba intervino. Después de eso, supe que Richard fue desheredado por su madre y fue desalojado de su casa. Ahora vive en un departamento en ruinas, dependiendo de la asistencia social y trabajos a tiempo parcial para sobrevivir. Debido a su temperamento volátil, tiene problemas para mantener un solo trabajo por mucho tiempo, rebotando entre trabajos de medio tiempo en tiendas de conveniencia, sitios de construcción y otros trabajos ocasionales. Apenas logra reunir lo suficiente para cubrir los pagos de compensación y manutención infantil, y no ha tenido la oportunidad de buscar un trabajo a tiempo completo. Los rumores sugieren que aún frecuenta el casino e incluso ha caído en deudas, pero no me preocupan sus problemas. Las noticias sobre el declive de Richard se difundieron rápidamente entre nuestros compañeros de la escuela secundaria, y recibí frecuentes actualizaciones y avistamientos de él. Parece que los vecinos han presenciado a mi suegra echando a Richard y han oído hablar de sus constantes discusiones. Su desempleo y el hecho de que su esposa lo dejó se han vuelto de conocimiento común. Mi suegra, que alguna vez se jactó orgullosamente de él, ahora rara vez sale de su casa, claramente avergonzada.
Con la ayuda de mis padres en la administración de las tareas domésticas y el cuidado de mi hijo, he podido centrarme más en mi trabajo. Ahora tengo más tiempo para pasar con mi hijo, ya que ya no necesita estar en el centro de cuidado infantil. Todo va bien, y lamento no haberme divorciado antes. De ahora en adelante, estoy dedicada a valorar el tiempo que tengo con mi hijo y a estar más presente en su vida a medida que crece.